Hola, Dios le bendiga, le saludo el pastor Marcelo Ríos, ¿no? Nuevamente con el tema, vamos a estar hablando del tema de la Biblia, sobre todo el tema de las traducciones. Bueno, en el video anterior estábamos viendo el tema del origen, cómo más o menos, cómo llegó la escritura, bueno, a través de los primeros manuscritos antiguos. Hoy lo que tenemos son justamente eso, las copias más antiguas. Si alguien me pregunta hoy si hay un original, yo les digo tajantemente que no existen. Sí, ¿por qué? Porque los originales, es decir, las primeras copias, cuando se empezó a redactar la escritura, ¿no? Después de los 10 mandamientos, allí tenían que copiar en un material que ese material era precedido, por lo cual volvía a recopiarse, que este trabajo estuvo a cargo primero, obviamente, aquel no solamente que lo escribió, sino también de los llamados escribas, que eran los que hacían las copias. Entonces, como era un material que, vuelvo a repetir, que era un perecedero, caso del pergamino, ¿no? Entonces, ese material mucho tiempo no duraba. O sea, lo máximo 20 años era, no mal recuerdo, y después, antes de que se cumpliera no sé qué cantidad de años que tenía para ser usado, se recopiaba para justamente evitarse que si se deterioraba no se perdiera el mensaje original. Entonces volví a hacer una copia nuevamente y como dije, expliqué, en el video anterior se hacía mirando el original. Entonces se iba haciendo nuevas copias y así hasta llegar a otros materiales, casos de, bueno, de la vitela, después ya cuando pudo venir el papel y ya y después ahí comenzó la composición de libros y después ya hasta que apareció la imprenta de la mano de Johannes Gutenberg, ¿no? Allí en Maguncia, Alemania, donde este hombre ingenió el aparato que conocemos, ¿no? Que para con tipos móviles lo que hacía que uno podía preparar una copia y en un tiempo mucho menor, ¿no? Podía hacer un escrito. Entonces, ¿por qué? Porque las Biblias se hacían a mano. Entonces llevaba mucho tiempo y esto era costoso. Aparte, como dije, había que tener mucho cuidado en la transmisión del mensaje original. Entonces, había que tener un conocimiento, obviamente, del idioma, que eran los idiomas originales, que fueron el hebreo, el arameo y el griego, que fueron las tres lenguas originales en las cuales se escribió la Biblia. Hebreo, arameo y griego. El libro de Daniel contiene muchas partes que están escritas en arameo. Pues el único libro. Después todos los demás libros del Antiguo Testamento están escritos, ¿no? o tomados de lo que es o traducido del hebreo y el Nuevo Testamento traducido del griego. Pero ahora quiero ir al tema de las versiones. Las versiones, hay versiones, bueno, yo manejo la versión del texto Pellita, que es la versión del texto arameo al español, y dentro de todo es una buena Biblia. Pero hay gente que maneja versiones católicas, que no está mal. Por ahí algunos tengan la Torre Amat, otros la Bober Cantera, y hay alguien que tiene la llamada Nacar Colunga, o la Biblia de Jerusalén. De todos modos, la Nacar Colunga está entre las mejores. Y así con todo y eso, hay algo que tienes que saber. Acá tengo una Biblia católica. Esta Biblia, al igual que la Nacar Colunga, la Torre Amada, la Bober Cantera y otras parecidas que son de las ediciones católicas, contienen los llamados libros deuterocanónicos o también apócrifos. ¿Por qué deuterocanónico? Porque significa que después del canon, el canon, cuando allá por el año 397, el concilio de Cartago dio por oficialmente reconocido de que los libros que eran aceptados por la iglesia y por lo tanto el canon fue cerrado. Así que a pesar de que se había tenido en cuenta algunos libros de estos, que por ejemplo, caso de Judith, Macabeos, Tobías, Eclesiástico, Sabiduría, son libros que fueron agregados a la Biblia y por lo tanto no pertenecen al canon original. Solamente los judíos de Alejandría aceptaban estos libros. En cambio, los judíos de Palestina no los aceptaban y no fueron incluidos en realidad, sino en realidad fueron quitados, mejor dicho, quiero decir, fueron quitados porque estos libros contradicen, tienen enseñanzas que contradicen lo que es la doctrina. Por ejemplo, Macabeos, en el primer libro, si no me equivoco, que lo podemos corroborar, ¿no? O el segundo, capítulo 12, y usted puede buscarlo y comprobarlo, porque dice exactamente que la limosna perdona el pecado, lo cual es totalmente fuera de lugar, ya que la Biblia dice que la salvación no es por obras, primero que nada. Lo segundo que dice es que está establecido
lo podemos buscar también, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces no hay salvación sino por medio de Jesucristo. No es posible salvarse por obra, no es posible salvarse a través de dinero, no es posible salvarse sino solamente por medio de la fe en Jesucristo. Y por eso cuando nosotros citamos allí en Timoteo, donde habla la segunda epístola, el apóstol Pablo decía, mire lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Lo leímos en el primer video, bueno, vamos a volver a leer, pero vea lo que dice el apóstol Pablo. Allí dice, y que desde que tu niñez has aprendido las santas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría para salvación mediante la fe en Jesucristo, ¿no? Y después dice, toda la escritura enviada por Dios. Pero bueno, la salvación viene por la fe en Jesús, no viene por dar un pago, no viene y menos después de la muerte. Porque está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así lo dice allí en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27. Vamos a buscar, dice, entonces tal como está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de su muerte el juicio. Por lo tanto, no hay salvación sino por medio de Jesucristo y es ahora, porque hoy es el día de salvación. Es decir, en una palabra, la limosna ni nada de lo que enseña el libro de Macabeos es acertado, totalmente contrario, y es totalmente lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios en los libros que son inspirados. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Cuando uno tiene una Biblia, hay que saber el origen, ¿no? O sea que esos libros no son citados por el Señor Jesús ni por sus apóstoles. No fueron tenidos en cuenta por el Concilio de Cartago, año 397, después de Cristo. No fueron reconocidos ni siquiera por la Iglesia Católica hasta el año 1547, en el Concilio Concilio de Trento, 1547, que recién ahí es donde un papa ordenó la inclusión de estos libros. Pero se sabe que estos libros no son inspirados, ¿no? Por lo tanto, es más, sus mismos autores reclaman no ser palabra de Dios. Por eso ya le digo todo. Pero no dejan de ser buenas versiones. No dejan de ser buenas versiones. Entonces, lees una Biblia católica, léela, usala, pero sobre todo practicala. Porque la Biblia no es solamente para leerla y para estudiarla. Está bien leerla, bien, gloria a Dios. Estudiarla, bien, pero también es necesario practicar la palabra de Dios. Por lo tanto, yo te animo, sin importar la versión que tengas, que conozcas la fe en Jesucristo, que puedas recibir a Jesús como Señor y Salvador, que puedas allí conocerle, ¿no? O sea que tu salvación depende de Jesús. Bueno, si dejas tu comentario, si quieres dejar tu comentario, dejarnos algún like, aquí estamos. Dios te bendiga.